Hola, hoy iniciamos una exploración bastante minuciosa de una herramienta muy específica. Es una rúbrica, ¿no? Pensada para evaluar cómo los docentes, cómo consiguen que sus estudiantes se involucren realmente en el aprendizaje. Exacto. Tenemos aquí unos fragmentos del documento Rúbrica involucrando estudiantes en el aprendizaje. Y la misión, digamos, es desentrañar los componentes clave. Sobre todo, cómo intenta medir algo tan fundamental como el interés y la conexión con el sentido, la utilidad de lo que aprenden. Bien, vamos a desmenuzar esto. Porque ¿cómo se le pone número? ¿Cómo se evalúa algo que parece tan vital, pero a veces, un poco etéreo, como el interés en clase? Según entiendo de la fuente, el núcleo, el corazón de esta rúbrica, apunta a evaluar dos cosas centrales. Por un lado, la habilidad del docente para despertar, para mantener el interés de los chicos y chicas en las tareas, en las actividades. Ujú. Y por otro lado, y esto me parece crucial, su capacidad para ayudarles a entender el sentido, o sea, la importancia, la utilidad, el para qué de lo que están aprendiendo. Exactamente. Y es fundamental detenernos ahí, en ese segundo aspecto que mencionas. El propio documento lo subraya. Esta comprensión del para qué del sentido se ve como un motor potentísimo de motivación intrínseca. Claro. Lo que es fascinante aquí es, cómo la rúbrica establece un vínculo directo entre lo que pasa dentro del estudiante, su motivación, cómo percibe el valor, y por otro lado las acciones observables del docente y las actividades que propone. O sea, no es solo que participen y ya. No es solo participar. Es entender por qué vale la pena hacerlo. Entendido. Entonces, para poder evaluar estos dos grandes ejes, interés y sentido, la rúbrica se organiza como en tres pilares, ¿no? Tres dimensiones principales. Ujú. Y aquí es donde la cosa se pone, creo yo, realmente interesante. Porque parece que baja de lo abstracto a acciones, a resultados muy concretos que uno podría ver en el aula. El primer pilar se centra directo en las acciones del docente para fomentar el interés. O sea, ¿qué hace concretamente el profe, la profe? Ajá. Se pone la lupa en cómo diseña las actividades, cómo las presenta, logran que sean desafiantes, pero que no frustren, son atractivas, variadas, estimulantes y algo que resalta la fuente. Ofrece caminos diversos para que participen. Claro, porque no todos se enganchan igual. Exacto. Se valora si hay opciones como trabajos en grupo, debates o simplemente un clima donde se pueda preguntar sin miedo. Y un punto clave que enfatiza el documento es que no basta con decir el docente hizo esto o aquello. Lo que realmente se evalúa en este pilar es el efecto observable que esas acciones tienen en el interés de los estudiantes. Ah, mira qué interesante. ¿Sí? O sea, la pregunta no es solo el docente hizo X, sino ¿funcionó? ¿Logró captar y mantener ese interés? Se mira la acción, pero se juzga por su resultado en los alumnos. Claro, tiene todo el sentido y esto conecta directo con el segundo pilar que es la proporción de estudiantes involucrados. Exacto. Aquí el foco se corre un poco del docente hacia la respuesta del grupo, ¿no? ¿Y cómo se mide esto? Pues observando. Se busca evidencia visible de interés. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues estudiantes que participan activamente, que muestran una actitud receptiva, que mantienen la atención, la concentración, incluso que se les ve entusiasmo. Ajá. También se considera si perseveran ante una dificultad, si hablan entre ellos sobre el tema, o si hacen preguntas para ir más allá, esas preguntas que muestran curiosidad de verdad. Y sobre este punto, fíjate que la fuente da una sugerencia metodológica muy práctica para el observador. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dice que, para facilitar la tarea de estimar cuántos están involucrados, a veces es más fácil, más fiable, contar a los que claramente no lo están. Ah, contar a los distraídos, digamos. Eso. Contar a los 3 o 4 que están, en otra cosa, puede ser más directo que intentar confirmar el nivel de atención de los otros 25. Y esto de paso resalta una dificultad real. Medir el involucramiento objetivamente es complejo. Claro. Así que la rúbrica parece orientar a fijarse en las señales más evidentes, ya sean de conexión o de desconexión. Es una perspectiva, sí, muy práctica. Bueno, y nos queda el tercer pilar. Este es la conexión del aprendizaje con la vida. El famoso sentido.
Exacto. Aquí se evalúa específicamente si el docente logra tender puentes entre lo que se enseña en clase y su relevancia, bueno, fuera del aula. Es decir, si ayuda a los chicos a captar ese sentido, esa importancia o utilidad del conocimiento. Y el documento aclara que esta conexión se puede lograr de varias formas. Puede ser con explicaciones directas del docente, ¿no? Vinculando el contenido con problemas reales, con la actualidad, con los intereses de los estudiantes o para qué les va a servir después. Ajá, Pero también puede estar, digamos, implícita en el diseño mismo de las actividades. Si las actividades, por cómo son, ya conectan con el mundo real. entiendo. Ahora, si conectamos esto con toda la rúbrica, aquí viene algo crucial, ¿eh? Este tercer pilar, el de la relevancia, el del sentido, no es un simple extra para sacar mejor nota. Ah, ¿no? No. Es un requisito específico e indispensable para llegar al nivel más alto, al nivel 4. Opa, o sea Por más que... activos y participativos que estén todos, si falta esa conexión, explícita o implícita, con el valor de lo que aprenden, según esta rúbrica, no se llega a la excelencia. Vaya, eso sí que le da un peso enorme a la dimensión del para qué, ¿eh? Totalmente. Entonces, con estos 3 pilares en mente, la rúbrica define 4 niveles de desempeño. ¿Qué significa todo esto en la práctica, al evaluar? Sería bueno desglosar un poco cómo se diferencian. Quizás empezar por el más bajo, el nivel 1, que lo llaman muy deficiente. ¿Qué caracteriza un desempeño que cae ahí? Bueno, el nivel I se define principalmente por, digamos, dos escenarios posibles. El primero es drástico. El docente, en toda la clase que se observó, simplemente no ofrece ninguna oportunidad real para que los estudiantes participen activamente. Cero. Nada de nada. Nada. El segundo escenario es cuando sí ofrece algunas oportunidades, pero son tan, bueno, tan poco efectivas o atractivas que el resultado es que más de la mitad del grupo, más del 50%, está visiblemente desconectado. ¿Más de la mitad? Sí, hablamos de chicos distraídos, indiferentes, apáticos o que se nota que están aburridos. Y un rasgo distintivo es que estas señales de desinterés son frecuentes y el docente como que no se da cuenta o no hace nada para cambiar la dinámica. Y la fuente daba ejemplos muy gráficos de esto, ¿cierto? Me imagino en la típica clase donde los alumnos son solo oyentes pasivos, Exacto. o donde hacen tareas mecánicas sin ningún entusiasmo. Ujú. O esa situación donde se hacen preguntas al aire, pero siempre contesta el mismo, o incluso el profe mismo, sin buscar que otros participen. Esos son los ejemplos tal cual. Y como te decía, hay un criterio que es determinante, muy tajante para este nivel. Si durante toda la observación no se dio ninguna oportunidad clara de participación activa, listo, se asigna automáticamente el nivel I. Aunque estuvieran calladitos y parecieran escuchar. Exacto. No importa si estaban en silencio. La ausencia total de invitación a interactuar es suficiente. Y esto, bueno, plantea una pregunta importante sobre la filosofía de esta rúbrica, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de interacción que considera indispensable? Claramente, la escucha pasiva no alcanza. Entendido, es un estándar de mínima interacción activa. Bueno, subiendo un escalón, llegamos al nivel 2, que se llama en proceso. ¿Cuál es el cambio fundamental aquí? El salto clave al nivel 2 es que el docente sí ofrece algunas oportunidades de participación. Quizás no sea constante ni muy variado, pero existen momentos definidos donde se invita a los estudiantes a involucrarse. Ya no es 0. Ya no es 0. Y el resultado es que se consigue que al menos la mitad del grupo, un 50% o más, muestre señales de interés en lo que se está haciendo. Ok, la mitad o más. Sí, es posible que la otra mitad todavía esté medio desconectada, pero ya se ve una porción significativa de la clase que sí está enganchada. La fuente también aclara que si este estímulo a participar es muy puntual, muy esporádico, el desempeño se queda en este nivel, no avanza más. De acuerdo. Pasamos de ninguna a algunas oportunidades y de mayoría desconectada a al menos la mitad conectada. Bien. El siguiente es el nivel 3, o suficiente. Aquí parece que hay un salto cualitativo más grande, ¿no? ¿Qué define este nivel? Aquí la descripción cambia bastante, ¿sí? Ya no hablamos de algunas oportunidades, sino que el docente promueve activamente el interés. ¿Cómo? Bueno, a través de actividades que se describen como intrínsecamente atractivas o desafiantes y ofreciendo múltiples y variadas formas de participar, ya no es una sola cosita. Ajá, variedad. Y el impacto en los alumnos es mucho mayor.
Se logra que la gran mayoría, definida en la rúbrica como más del 75%, esté visiblemente interesada. Más del 75%. Eso ya suena muy bien. Sí, y este interés se ve en participación activa, atención sostenida, concentración, compromiso, incluso entusiasmo, dice la rúbrica. Parece un buen nivel de desempeño, la verdad. Pero, ¿hay algún matiz o alguna condición para quedarse acá y no pasar al siguiente? Sí, y es un detalle crucial. Revela mucho sobre qué espera la rúbrica. El documento señala que incluso si un docente logra este nivel alto de involucramiento general, más del 75%, Sí. si al mismo tiempo se ven estudiantes que se distraen, que se desconectan, y el docente no interviene para intentar reinvolucrarlos, o lo hace muy de vez en cuando, de forma inconsistente, entonces su desempeño se califica como máximo en este nivel 3. Ah, mira vos. O sea, no solo es generar interés. Exacto, sino también tener la habilidad activa y constante de monitorear el aula y responder a las señales de desinterés para intentar recuperar a esos estudiantes. Es una expectativa de gestión activa del involucramiento. Entendido. No basta con prender la chispa. Hay que mantenerla viva y reavivarla si se apaga en algún rincón. Bueno, y eso nos lleva a la cima, el nivel 4, destacado. ¿Qué se necesita para llegar acá? Porque parece que la vara está alta. Definitivamente, alta. Para alcanzar el nivel 4 se exigen varias cosas a la vez. Primero, el alcance del involucramiento tiene que ser casi total. El docente consigue involucrar activamente a todos o casi todos los estudiantes. La fuente habla de un umbral, superior al 90%. ¡Wow! Más del 90%. Más del 90%. Segundo, se requiere una clara proactividad del docente. No se conforma con que participen los de siempre, los más motivados. Busca explícitamente maneras de involucrar a quienes no lo hacen solos. Está pendiente de los que se quedan atrás, digamos. Exacto. Está atento a las señales de posible desinterés y actúa de forma deliberada, eficaz, para reenganchar a esos estudiantes. Altísima participación y una gestión muy activa. Y acá es donde entra de nuevo ese tercer pilar que mencionamos como requisito clave, ¿verdad? El de la conexión con el sentido. Precisamente, además de lograr esa altísima participación, más del 90%, y demostrar esa proactividad constante, para ser considerado destacado nivel 4, el docente tiene que promover, ya sea explícitamente o con las actividades, que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido, la importancia o la utilidad de lo que están aprendiendo. Es el combo completo. Es el combo completo. Como dijimos, sin este componente de relevancia, no hay nivel 4. Lo fascinante aquí es esa combinación tan exigente que define la excelencia según este instrumento. Una gestión impecable del interés y la participación de casi todos, sumada a un trabajo consciente y efectivo sobre el valor y la aplicabilidad de lo aprendido. Es un estándar elevado, sin duda. Y antes de cerrar, hay una consideración importante que aparece en el documento sobre contextos específicos. Menciona una adaptación para aulas que incluyen estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. ¿Cómo funciona eso? Correcto. La rúbrica muestra sensibilidad a la diversidad del aula y propone un ajuste en los umbrales, en los porcentajes, para estos casos. Ajá. Reconociendo que las dinámicas pueden ser distintas, los porcentajes de estudiantes involucrados requeridos se modifican un poco. Para el nivel 4, destacado, el requisito baja del 90% plus al 80% o más. Baja al 80%. Para el nivel 3, suficiente, pasa del 75% plus a al menos el 65%. Y para el nivel 2, en proceso, se ajusta del 50% plus a al menos el 40%. Entiendo. Es importante notar que lo que se ajusta es el indicador del resultado observable en los alumnos, ¿no? No necesariamente la expectativa sobre las acciones del docente. Refleja un principio de, expectativas diferenciadas pero igualmente altas en cuanto a la calidad de la enseñanza. Muy relevante esa aclaración sobre la flexibilidad de la herramienta según el contexto. Bien, si intentamos sintetizar un poco lo que exploramos, parece que esta rúbrica va mucho más allá de solo contar cuántos levantan la mano, ¿no? Definitivamente. Ofrece una visión detallada de cómo las acciones específicas del docente cultivan, o no, un interés genuino, duradero. Y, de manera crítica, cómo conectan el aprendizaje con su valor real o potencial para la vida de los estudiantes. No se queda en la superficie, digamos. Exactamente.
Es un intento de medir la calidad del involucramiento, no solo la cantidad. Y si tuviéramos que dejar una idea flotando para pensar, algo que surge de este análisis podría ser esto. La rúbrica, por ser una herramienta de evaluación, se enfoca mucho en lo observable, ¿no? Las acciones del docente, las conductas de los estudiantes. Claro, lo que se puede ver. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podría un docente ir más allá de lo visible? ¿Cómo intentar percibir o incluso catalizar ese cambio interno en la percepción de valor que tiene cada estudiante sobre lo que aprende? La rúbrica mide si se promueve la reflexión sobre el sentido, pero ese clic interno, bueno, es más elusivo. Es más difícil de medir, sí. Uy, viéndolo desde la práctica docente. Si alguien usara esta rúbrica no como un examen, sino como una guía para mejorar, ¿no? Y aspirara conscientemente a ese nivel 4, con ese fuerte énfasis en el sentido. ¿Qué tipo de transformación radical implicaría eso en cómo planifica sus clases? ¿Qué actividades elige? ¿Cómo interactúa con sus estudiantes cada día? Podría ser un motor muy potente para repensar la propia práctica, pero desde la perspectiva del aprendizaje significativo. Una herramienta para la reflexión y la mejora continua, más allá de la simple calificación. Muy interesante.